No sé qué pasó con la grabación. No demora en empezar a grabar. Bueno, mientras empieza a grabar voy a hacer un recuento de qué vamos a ver y qué llevamos hasta el momento, ¿listo? En física debieron ya haber visto el proceso. Listo, gracias. Listo, vale, gracias. Aunque aquí todavía me sale la ruedita como si estuviera grabando, pero si allá ya está grabando no hay ningún problema. Bueno, entonces, listo, Paula, gracias. Entonces, resulta y acontece que en física, en física debieron ya haber visto como un recuento eh, de la historia de la física, ¿no? De la historia de la física. Entonces resulta y acontece que existen varias ramas de la física, varias. Entre esas, entre muchas, está la mecánica, está la cinemática, está el electromagnetismo, está la astrofísica, está la termodinámica, física de ondas, eh, y otros componentes que encierran la física. Entonces resulta y acontece que hoy vamos a ver dos temas que abarcan el comienzo digamos, de todo el proceso que vamos a ver de aquí en adelante. Este proceso, este proceso arranca cuando el ser humano empieza a darle sentido a las cosas que hay alrededor. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que le, uno empieza a hacerse preguntas de por qué suceden las cosas, de por qué se caen los objetos, por qué uno empuja un objeto y gasta energía, por qué es necesario calentar distintos materiales para que se derritan, qué pasa con los movimientos circulares, qué pasa con los movimientos rectilíneos, qué pasa con los movimientos que hacen un movimiento parabólico. Empiezan a aparecer variables donde uno habla ya de la velocidad, habla de la rapidez, habla de la aceleración, habla de la fuerza, y todos, buenos días, el estudiante nuevo por ahí que acabo de escribir. No sé si es nuevo porque no me acuerdo si ya lo llamé a lista la vez pasada, pero bueno. Entonces resulta y acontece que el ser humano empieza a darle sentido al movimiento, al movimiento. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos temas. El primero y el más importante es explicar qué es la cinemática. ¿Qué tiene que ver esa palabra de cinemática con la física? El segundo tema, es decir, la sesión, en este caso sería sesión 4 y 5, entonces la 4 sería cinemática y la 5 sería pues el movimiento uniformemente acelerado. ¿Eso qué quiere decir? El movimiento uniforme es el movimiento que aparece de manera recta, de manera recta. Y acelerado es porque ese cuerpo que tiene movimiento puede empezar a acelerar en cualquier momento. Entonces, les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. Y les voy a explicar realmente cómo se
Voy a compartirles pantalla para mostrarles cómo se está desarrollando, cómo se va a desarrollar la guía, qué vamos a hacer y qué tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, permítanme acá un segundo. Bueno, por favor, alguien que me haga el favor y me diga si ya se está, si ya se ve lo que estoy compartiendo en pantalla, por favor. No se ve nada. No, profe, no se ve nada. Listo, ya debe estar cargando, ya esperemos un segundo. ¿Ya se está compartiendo, muchachos? Ahora sí, ¿O aún nada? ahora sí ya se ve. ¿Sí? Listo, bien. Listo, entonces resulta que yo les estaba diciendo que íbamos a hablar de la cinemática. Entonces, según los desempeños, la cinemática es la que encierra todo el proceso físico de las cosas, todo el proceso de movimiento de las cosas. Dentro de este movimiento se identifican distintas clases de movimientos. Entonces existen movimientos armónicos, movimientos rectilíneos, movimientos parabólicos, movimientos circulares y estos movimientos se clasifican dependiendo sus características. Dependiendo de las características. Venga, yo aquí admito a gente porque, Dios mío, entran tarde. Bueno, dependiendo, las características se van, digamos, desarrollando de diferentes situaciones, aunque estos movimientos tienen un proceso. ¿Listo? Entonces, aquí van a encontrar los desempeños de la cinemática, los desempeños que hablan del movimiento uniforme. El movimiento uniforme es el movimiento, yo les decía que es el movimiento que aparece, digamos, de cierta manera, al comienzo de un movimiento recto, donde uno puede hablar de un concepto en el movimiento de velocidad y un movimiento de rapidez, porque son dos totalmente diferentes, aunque se pueden hallar de la misma manera, pero digamos su explicación es totalmente apartada una de la otra. Ya cuando podemos hablar de la velocidad y la rapidez, uno puede pasar todos estos procesos físicos que uno denota en la realidad, los puede pasar digamos, de manera numérica, es decir, darle una magnitud numérica para poder hallar estas situaciones. Poder darle un valor a la velocidad, poderle dar un valor a la distancia, poderle dar un valor al tiempo. Y obviamente si uno puede hallar numéricamente estos procesos, uno puede graficarlos. Uno puede llegar a graficar estos procesos, ¿no? Entonces resulta y acontece que aquí yo les compartí en la guía, les compartí un mapa conceptual. Un mapa conceptual donde se explica, digamos, todo el proceso físico de lo que encierra la cinemática. Entonces yo les decía, aquí arrancamos, dice que la cinemática es la que estudia todo el proceso de movimiento de los cuerpos. Todo el proceso de movimiento de los cuerpos. Es decir, que si encontramos un objeto que no está en movimiento, ese objeto no tiene cinemática. Ese cuerpo está en reposo, está quieto. Si empieza a moverse este objeto, es porque empieza un movimiento que se llama cinemático. Entonces, este movimiento
Venga, yo voy a ingresar a esta gente, pero es la última vez que lo hago y les voy a dar la información. Pero a ver si los admito. Bueno, para las personas que acabaron de llegar, y creo que va a ser la última persona que yo voy a dejar entrar, son las 7:55 y ya llevo hablando más de 15 minutos de la clase. Por favor, muchachos, esta semana, pues bueno, nos estamos encontrando, estamos viendo las reglas de juego, toda la vaina. Pero resulta y acontece que si ustedes intentan ingresar hacia las 8 de la mañana, como el día de hoy, va a ser un poco complicado que yo los deje entrar. ¿Por qué? Porque digamos en este momento yo estoy compartiendo pantalla e interrumpo mucho la clase por permitir a gente entrar a la clase. Entonces, muchachos, por favor, yo los estimo demasiado, los quiero mucho porque los conozco en vivo y en directo, pero sí necesitamos que sean más cumplidos a la hora de ingresar a la videollamada. Para evitar esto, para evitar interrupciones, para evitar que yo esté saliendo y entrando para poder ingresarlos a la videollamada. Y entonces sus compañeros que sí entraron temprano van a estar todo el momento interrumpiendo la clase y eso es como maluco. Uno cuando yo estaba en la universidad, a mí me pasaba y de manera presencial yo entraba a clase y a los 15 minutos entraba alguien y a los otros entra alguien y entra alguien y el profe de él y pare la clase y eso es maluco para uno como estudiante. Entonces yo en la universidad yo tenía profesores que empezaban clase en punto, uno tenía que llegar 5 minutos antes. ¿Por qué? Porque él llamaba, entraba uno a las 1:30 y a las 33 ya había llamado lista y cerraba la puerta. Y ya no dejaba entrar a nadie más para evitar lo que estoy diciendo. ¿Listo? Es más, tenía profesores que si a uno le sonaba el celular, lo sacaban a uno de clase y no lo volvían a dejar entrar. Entonces, muchachos, por favor, esto es disciplina y es disciplina para el futuro, para el trabajo, para el estudio. Bueno, en la casa no tanto, en la casa sí uno tiene un poco más libertad, pero en el trabajo, en el estudio, uno debe tener disciplina. Entonces, sí los invito a que seamos más cumplidos para evitar hacer estas interrupciones de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, continúo. Entonces, el movimiento, si uno los puede identificar de dos maneras. De manera óptica, es decir, solo viéndolos, y digamos interpretándolos. Solo uno los ve y los interpreta. Entonces uno puede ir en estar esperando un bus y pasó el bus a toda y uno dice, uy, ese bus iba como que un poquito rápido o no me vio o bueno, ¿qué pasó ahí? Y uno identifica esos movimientos, ¿sí? Cuando uno está, digamos, elevando cometa, estamos en el mes de elevar cometa, pero lastimosamente pues por la situación no se ha podido, pero uno cuando yo era pequeño uno iba a elevar cometa y la cometa empezaba a desplazarse cada vez más hacia arriba. Eso quiere decir, y uno empezaba, uy, está haciendo más fuerza la cometa porque está haciendo más viento. Entonces uno empieza a darle sentido a estas situaciones que ocurren en la vida, a cualquier situación. A cualquier situación. Uno va a un parque de diversiones y si se sienta en los pocillos que giran, uno dice, uy, esto como que empezó a acelerar más y como que está girando mucho más rápido, me mareé. Entonces uno identifica las causas, pero hasta ahí uno no ha llegado a darle un valor numérico, un valor físico que interprete estas situaciones. Entonces, por eso yo aquí tengo que el movimiento, uno tiene unas causas sin llegar a entenderlas totalmente. Es decir, uno solo las percibe, las observa. Entonces, cuando uno llega a interpretar estas situaciones, uno puede llegar a plasmarlas en un papel. Entonces, estos movimientos uno necesariamente los plasma desde un sistema de referencia.
¿Qué quiere decir el sistema de referencia? Entonces uno ahí ya empieza ya a hablar del plano cartesiano, de que existe un punto de partida, un punto final, que existe un tiempo, que esto tiene una velocidad, que esto tiene una aceleración, que esta aceleración puede ir aumentando, o si esta aceleración es continua, o si la velocidad es la misma durante todo el recorrido, o uno va aumentando la velocidad. Entonces ahí cuando uno empieza a interpretar todas estas situaciones físicas y empieza a darles uno un valor, ahí sí uno puede llegar a interpretar matemáticamente las situaciones físicas. Entonces yo pongo un ejemplo. Uno dice, bueno, en los Juegos Olímpicos, ustedes saben que yo también soy edufísico, cuando me les presenté allá en Suba, yo soy educador físico y uno cuando es profesor de educación física, uno, uno hace una prueba que es la llamada, una prueba de velocidad de los 100 metros. Prueba de velocidad de los 100 metros. Entonces ya sabemos que hay una distancia. ¿Por qué sabemos que hay una distancia? Porque uno coge un decámetro, un metro y uno mide la distancia. Es decir, uno le puede dar un valor numérico a esa distancia. Entonces, cuando le damos este valor numérico a esa distancia y la persona está lista para salir a correr, uno ya sabe que está en una velocidad cero porque está quieta. Quieta está esa persona antes de empezar a correr. Entonces ya sabemos dos valores antes de empezar a hallar físicamente algo. Una, que tiene una velocidad inicial que es cero, ¿cierto? Tenemos dos, sabemos que el tiempo inicial del recorrido también es cero porque no ha empezado a correr ese cronómetro, ¿sí o no? Y después está el señor que pega el disparo, ¡pah! Pega el disparo y todo el mundo sale a correr a toda, lo más rápido posible. Salen y empiezan a recorrer esta distancia. ¿Cuánta distancia? Ya la tenemos, 100 metros. Y el cronómetro, cuando empieza la gente a correr, el cronómetro empieza a avanzar. Cuando uno pasa por la línea de meta, para uno el cronómetro. Eso quiere decir que uno puede medir el tiempo, tenemos la distancia. Ya con todos estos valores, uno ya puede hallar la velocidad que tuvo el señor en el recorrido. Podemos tener una velocidad en cualquier punto, en cualquier sector del recorrido. Ahorita lo vamos a hacer en el tablero y hacemos un ejemplo numérico. Y uno puede identificar todas estas situaciones. ¿Listo? Entonces resulta y acontece que existen unos elementos para identificar estos elementos. Estos elementos. Entonces aquí tenemos y destacamos los que yo ya venía nombrando. Entonces podemos tener una velocidad, un desplazamiento, es decir, un recorrido, una distancia recorrida, que sería el desplazamiento. Entonces aquí debemos ver que hay dos clases distintas de distancia, de desplazamiento. Ambas son de magnitud. El desplazamiento habla de una distancia vectorial, es decir, si usted va en plano recto, si usted va hacia arriba, si usted va hacia abajo, si usted gira en 90 grados, si usted va, ¿sí? Entonces, tiene una magnitud vectorial, es decir, una magnitud que uno puede plasmar en el plano cartesiano. Es decir, cuando uno ya empieza a graficar estos recorridos. En cambio, la distancia recorrida, aunque se parezca a la otra, es de manera escalar, es decir, no identifica si usted volteó a la derecha, si usted volteó a la izquierda, que si volteó a la derecha usted volteó en un ángulo de 30 grados. No, esa distancia no identifica esto. Usted solo dice, usted corrió 100 metros y ya. Ya, usted no le dice, usted corrió 100 metros a un ángulo de 0 grados, es decir, en plano recto. Entonces, uno no identifica eso. Usted dice, no, yo corrí 100 metros y lo hice en 30 segundos. En 30 segundos, un minuto. Pero no se identifica esa cantidad.
de si fue a la derecha, a la izquierda, si fue a los 30 grados. En cambio, en el desplazamiento vectorial, cuando uno lo pone en la pared, uno sí puede hacer el plano cartesiano, grafica, y uno dice, vea, aquí el señor en tal punto lo recorrió en un ángulo de 30 grados, de 50, de 0 grados, de 360 grados. ¿Listo? Eso es como, digamos, la diferencia entre desplazamiento y una distancia recorrida. Ya les decía que hay una posición, entonces hay una posición inicial, una posición final, hay una trayectoria, si es en línea recta, si es en curva, si es con un ángulo, si no tiene ángulo, si estamos subiendo, si estamos bajando. Eso se llama trayectoria. Existe algo en la velocidad. En la velocidad. Ahorita voy a explicar esto más detalladamente. Hay una velocidad que uno puede identificar entre velocidad y rapidez. Y hay una diferencia entre velocidad y rapidez. Se parecen. De pronto alcanzan a ser hasta sinónimos. Pero en física, como tal, no son lo mismo. La velocidad y la rapidez no son lo mismo. Ya lo voy a explicar de manera más detallada, antes de que pasemos a ver los ejemplos. Y como yo les decía, uno puede plasmar esto en una hoja, ¿no? En una hoja de manera numérica y de manera gráfica. Entonces uno puede realizar unas gráficas que también las vamos les voy a explicar cómo se denotan estas gráficas. Cuando uno ve una gráfica, uno dice, esto parece, esto se identifica más o menos como una gráfica de movimiento recto. Ay, no, esto se parece a una gráfica de velocidad. Esto es definitivamente una gráfica de aceleración. Entonces, les voy a mostrar cómo uno puede identificar estos diferentes tipos de gráficas. Ya ahorita vemos la diferencia entre velocidad y rapidez. La cinemática, entonces aquí vamos a leer esto yo se los compartí, esto está en la guía para que ustedes tengan ahí presente lo que yo les estoy diciendo. Entonces no es necesario que estén tomando apuntes porque eso se los envié en el Classroom a todos ustedes para que después lo puedan copiar en el cuaderno. Entonces la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Ya lo habíamos visto. El movimiento se dice que un cuerpo está en movimiento si su posición respecto a un observador cambia en el tiempo. Es decir, cuando se desplaza y uno ya sabe que se desplazó 2 metros en 1 segundo. Entonces ya sabemos que si hay desplazamiento, hay tiempo y obviamente si hay desplazamiento hay velocidad. ¿Listo? Para describir y estudiar un movimiento es imprescindible establecer un sistema de referencia del observador respecto a cuál expresar las diferentes magnitudes físicas del movimiento. Era los que yo le decía. No es lo mismo, digámoslo de cierta manera, no es lo mismo lo que ve, digamos, si uno ve a alguien pasar en un helicóptero. La persona que está en la tierra, en el piso, ve una cosa distinta al que está dentro del helicóptero. Aunque está pasando algo al mismo tiempo, ambos tienen un sistema de referencia distinta. El que está por fuera del helicóptero ve algo distinto al que está arriba. Y por ende, cada uno puede hacer interpretaciones distintas. Esto es lo que estoy diciendo en este momento. Eso depende del observador. Sistema de referencia. El sistema de referencia se comprende de un punto de referencia 0, que sería el origen, y unos ejes en unas coordenadas en X y Y. Entonces aquí vea, aquí está el ejemplo que yo les estaba poniendo del helicóptero. Entonces, el que está en el helicóptero está en el plano cartesiano en otro punto. ¿Sí? Digamos, está más arriba de la Tierra, o sea, tiene una altura que estaría en Y y una distancia en X.
por eso se ve que está alejado. En cambio, el observador, si ustedes se dan cuenta, está en un punto donde la altura es 0, es decir, está pegado a la Tierra y no se ha desplazado en el espacio, en X. Está en el punto de referencia 0. Entonces, lo que mira el observador, la persona que está abajo, es totalmente diferente a lo que mira la persona que está dentro del avioncito. ¿Listo? Obviamente, la persona que está abajo está mirando que el avión se desplaza a una velocidad y que se ha recorrido un espacio. En cambio, el que está en el avión está mirando que se está alejando. Uno ve, el que está abajo dice, uy, ese se está desplazando y va como rápido. Y el que está en el avión dice, bueno, yo estoy mirando que me estoy alejando de la persona que está allá abajo y seguramente dirá, uy, voy como un poquito rápido. Si siente la velocidad. Porque a veces uno cuando va dentro del carro, uno no siente la velocidad. La persona afuera dice, pasó el carro a toda y dice, uy, iba como rápido. Pero cuando uno va en el carro, uno no siente a veces la velocidad. Si uno no mira el velocímetro, no se da cuenta cuánto va de rápido. Uno dice, voy avanzando, pero uno dice, yo no siento la velocidad. A veces uno no siente la velocidad dentro de los carros. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Alguien tiene preguntas? Preguntas. Preguntas, espere, miro el chat a ver si alguien está haciendo preguntas por el chat. No, parece que nadie está haciendo preguntas por el chat. Preguntas, bueno, creo que no hay preguntas porque nadie se anima a activar el micrófono y hablar. Entonces sigamos hablando carreta, mientras ahorita hacemos toda esta carreta, la plasmamos en el tablero. Sin comentarios. Gracias. No me di cuenta quién habló porque estoy mirando acá otra pantalla. Bueno, entonces, vamos a ver los distintos tipos de movimientos. Entonces yo les decía que había varios tipos de movimientos. Estaba el movimiento rectilíneo, el movimiento parabólico y el movimiento circular. Ahorita los hacemos en el tablero. Entonces dice, el movimiento rectilíneo es la trayectoria que se describe el movimiento en una línea recta, tal cual lo dice el nombre. Algunos tipos notables de movimiento rectilíneo son los siguientes. Movimiento rectilíneo uniforme. Es cuando la velocidad del movimiento de un lugar a otro es constante, es decir, no aumenta la velocidad. Entonces uno puede ir, un ejemplo, uno va en el carro y uno arranca. ¡Pum! Obviamente si está en velocidad cero, es decir, si usted está quieto, el carro va a empezar a aumentar la velocidad. Pero si uno va, digamos, en la autopista, saliendo hacia Chía, un ejemplo, hacia Zipaquirá, y uno coge la autopista y no hay carros que lo puedan hacer frenar a uno, uno puede mantener esa velocidad durante un espacio. Entonces, cuando uno mantiene esa velocidad y uno mira el velocímetro y dice, uy, voy a 60 kilómetros por hora, y siempre la mantiene, ese movimiento se llama un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, cuando la velocidad del movimiento del lugar a otro es constante. Y está el movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir? El movimiento uniformemente acelerado es cuando uno arranca. Es decir, cuando el carro empieza a aumentar la velocidad y como está aumentando la velocidad, inmediatamente está aumentando la aceleración. A veces uno le dice cuando está entrenando a la gente, uno entrena a la gente, listo, vamos a hacer spinning, lo vamos a hacer constante ahí en el puesto, despacio, y uno le dice, al minuto vamos a aumentar esa velocidad. Y entonces, ¡tan! Empieza la persona que está entrenando empieza a moverse más rápido, uno le empieza a decir, hágale, acelere, más rápido, vamos, que tú puedes. Eso significa un movimiento uniformemente acelerado. Eso es cuando empieza a aumentar la velocidad.
Y si empieza a aumentar esa velocidad, la aceleración dice que es constante. Es decir, si usted aumenta la velocidad de manera, digamos, uniforme, es decir, cada cierto espacio aumenta la misma cantidad de velocidad, esa aceleración va a llegar a un momento que empezó a acelerar y va a llegar a un momento en que se va a mantener esa aceleración. Y ahí es donde se dice que esa aceleración va a ser constante. A veces uno puede mantener empezó a acelerar en el spinning. Uno le dice a la persona, listo, aumentó la velocidad, hágale más rápido, y empezó a aumentar también la aceleración. Y llega un momento en que uno le dice, listo, mantenga esa velocidad. Y esa aceleración que usted empezó a realizar, usted la puede mantener durante un tiempo, ¿no? Si uno es una máquina, pero una máquina que uno se le puede acabar la batería. Entonces eso quiere decir que cuando uno empieza a desgastarse, la velocidad va a empezar a bajar. Eso es lo que se dice un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se llama uniforme porque la aceleración es constante, ¿no? Bueno, entonces el ejemplo era lo que yo les decía del desplazamiento de un carro en línea recta Bogotá-Chía. Uno puede mantener esa aceleración durante todo el trayecto. Se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con una trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance. Es decir, a veces uno dice, bueno, hay personas que me preguntan, profe, si uno lanza una flecha hacia arriba, esa flecha puede marcar un movimiento parabólico. ¿Cuál es el movimiento parabólico? Acá yo les puse un ejemplo. Cuando un jugador de baloncesto lanza un balón a la canasta de baloncesto, hace una trayectoria en forma de parábola. El balón empieza a subir, sube, llega a un punto máximo y empieza a descender. Baja. Ese movimiento es un movimiento parabólico. Entonces el ejemplo de la flecha también es igual. Uno lanza la flecha. Entonces dicen aquí que dice que el medio no ofrece resistencia para que ese movimiento se pueda ver. Pero entonces hay personas que me dicen, bueno, profe, y si la persona lanza la flecha, el viento no hace resistencia. Entonces ahí ya depende con la fuerza que uno lance la flecha. Si uno la lanza con poquita fuerza y está haciendo alto viento, seguramente la flecha se va a empezar a mover para todo lado y no va a ser un movimiento parabólico. Pero si uno lanza esa flecha con buena cantidad de fuerza y no hay tanto viento, realmente esa flecha puede llegar a denotar un movimiento parabólico perfecto, digámoslo de cierta manera. Entonces ese sería como lo que significa el movimiento parabólico. Y el movimiento circular es también un movimiento llamado recto dentro de una circunferencia. Y este se basa en un giro, ¿no? En un giro donde el radio se va a mantener. Siempre va a ser la misma cantidad de distancia de radio. Entonces, este movimiento se llama un movimiento circular. Un ejemplo, la llanta del carro. Cuando uno empieza a avanzar, la llanta empieza a girar. La llanta siempre va a mantener la misma cantidad de radio. Va a ser igual de grande siempre en todo el recorrido. Pero el movimiento de la llanta va a ser un movimiento circular. Un movimiento circular. Un movimiento circular. Entonces resulta y acontece, muchachos, que yo acá les voy a compartir estas fórmulas. Entonces, por favor, en este momento tienen exactamente 2 minutos. Les voy a dar, uno no copia esto en más de 2, 3 minutos. Vamos a copiar estas fórmulas.
Entonces vean este triángulo que les estoy compartiendo. Este triángulo es el triángulo de cálculo de variables para la velocidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la distancia arriba, la velocidad en la parte de abajo al lado izquierdo y tenemos el tiempo abajo al lado derecho. Entonces, si ustedes ven, la velocidad que está abajo en la parte izquierda es igual a la distancia que está arriba sobre el tiempo. Entonces, si le quitamos la velocidad, el triángulo nos queda, que la distancia va arriba y el tiempo va abajo. Es decir, que eso sería un fraccionario. Distancia arriba, la línea del divisor y el tiempo. Eso nos daría un fraccionario. Por eso aquí la velocidad sería velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, estas fórmulas nos las tenemos que aprender. Profe, a mí se me olvidan esas fórmulas porque es que son demasiado complicadas. Apréndase en el triángulo. Si ustedes se aprenden este triángulo, van a aprender la fórmula de manera instantánea. Después tenemos ¿a qué equivale la distancia? Entonces la distancia está arriba, vea. Entonces la distancia que está arriba, entonces la vamos a suprimir como la tenemos aquí en el ejemplo y nos van a quedar abajo. La velocidad, vean que está la X del por el tiempo. Entonces nos queda que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Entonces le quitamos la parte de arriba donde está la distancia y abajo nos queda velocidad por tiempo. Y la última fórmula ya sería la del tiempo. Entonces, si suprimimos el tiempo, que sería la parte de abajo derecha del triángulo, va a quedar la distancia arriba, la línea del divisor y abajo la velocidad. Entonces, nos queda que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Y con estas tres formulitas vamos a identificar lo que se llama movimiento rectilíneo. Y ahorita vamos a hacer unos ejemplos de estas fórmulas. Estas son las primeras fórmulas que nos tenemos que aprender. Entonces voy a dejar ahí otros 30 segundos para que terminen de copiar esas fórmulas en el cuaderno, porque estas fórmulas no las compartí en la guía. ¿Por qué no las compartí en la guía? Pues porque es un plus para los que entraron a la videollamada. Los que no entraron a la videollamada tienen que esperar que yo descargue eso más tarde, publique eso en el Classroom y puedan anotar las fórmulas. Entonces tenemos ahí, quedan 30 segundos para que terminen de copiar esas fórmulas. Son las 8:23, nos quedan exactamente 35 minutos para terminar el tema. A las 9:05 arranco a llamar lista para terminar a las 9:20, muchachos. Preguntas hasta ahí de cómo fue que saqué esas fórmulas. Preguntas, por favor, alguien si tiene alguna pregunta. Activen el micrófono porque no estoy viendo el chat porque estoy compartiendo las fórmulas, por favor. Si alguien tiene pregunta, ¿no? Si no, pues no es necesario. Bueno, entonces continuamos. Entonces, resulta y acontece que esas serían las fórmulas básicas, las fórmulas más básicas. Eso es cuando esas fórmulas son cuando uno necesita hallar el tiempo, la velocidad, cuando uno discrimina la velocidad inicial. Es decir, ya lo hacemos en el tablero, ya hacemos eso. Y hay otras fórmulas que también necesito que las copiemos para hallar unas velocidades, digamos, promedio. Una velocidad promedio. Entonces resulta y acontece que tenemos aquí la velocidad. Entonces la velocidad decía, según el triángulo, decía que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, según el triángulo. Entonces, según eso,
tenemos que la velocidad sería la distancia la vamos a denotar con una letra X, que sería espacio, y el tiempo con una letra T. Entonces, si vamos a hallar una velocidad promedio en estadística, yo me acuerdo que, yo no me acuerdo si a ustedes, yo les fui los que les di estadística el semestre pasado. Yo les decía que la estadística uno la hallaba con el número más bajito y el número más grande en una tabla de resultados. Entonces, cuando uno ya sabe que eso es, digamos, la diferencia entre el número más alto y le restamos el número más bajito en una tabla de estadística, eso se llama el promedio. Entonces, si vamos a hallar una velocidad promedio, le vamos a hallar en la distancia sería el espacio final, es decir, a donde llegamos, el espacio inicial, de donde arrancamos, el tiempo final, sobre el tiempo final y el tiempo inicial. Entonces aquí yo les tengo aquí la fórmula, me hacen el favor, mientras yo voy hablando la vamos copiando. También podemos hallar una velocidad promedio de la aceleración. Profe, ¿será que Tranquilos. puedo acercar para ver más de cerca las fórmulas, por favor? Listo, ahí tengo la de la velocidad. Gracias. Entonces tendríamos que la velocidad es igual al espacio final menos el espacio inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero también podemos hallar una velocidad cuando la aceleración es constante, es decir, cuando el movimiento es uniformemente acelerado. Entonces, la fórmula del movimiento uniformemente acelerado sería la velocidad del movimiento es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estamos hallando dos velocidades. Estamos dividiendo o estamos utilizando dos velocidades. Entonces, si vamos a hallar la velocidad promedio, tenemos que saber que la estamos hallando entre dos magnitudes. Por eso se divide entre 2. Entonces, tenemos que la velocidad inicial sería BI más la velocidad final, que sería BF. Entonces, vamos copiando las fórmulas. Y la última es la fórmula de la velocidad, que sería cuando la aceleración es 0. Es decir, cuando no hay aceleración. Esa velocidad es la misma que aparece arriba en el triangulito. Es decir, la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo o distancia sobre tiempo. Entonces, por ahora ya tenemos otras tres formulitas. Entonces, las vamos copiando en el cuaderno, por favor. Y ya la última formulita sería, si queremos hallar, ¿se acuerdan que yo les decía que uno podía hallar la velocidad de la trayectoria que uno corre en los 100 metros? Entonces uno arranca a correr. Entonces durante todo el trayectorio uno puede hallar esa velocidad. ¿Puedes subir un poquitico? Ahí, más. Ahí. Y uno puede hallar la velocidad que uno corre durante todo el trayecto. Pero uno puede hallar la velocidad con la que llegó, o sea, la final, no la del recorrido, sino la final. Entonces uno dice, bueno, si vamos a hallar la velocidad final con la que llegó a la meta, entonces sería la velocidad inicial
con la que usted arrancó, más, digamos, la aceleración que usted tuvo durante todo el recorrido y el tiempo del recorrido. Con esa formulita uno podría hallar la velocidad final. ¿Por qué? Porque uno tiene una velocidad inicial con la que arrancó, le vamos a sumar la aceleración con la que usted corrió durante todo el recorrido y obviamente lleva un tiempo de recorrido. Entonces esas serían como las magnitudes que uno necesita para hallar la velocidad final. Entonces, bueno, ahora sí. Vamos a hacer un ejemplo en el tablero. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, creo que ya no está compartiendo pantalla. Listo. Entonces ahora sí nos vamos a centrar en los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Entonces yo les decía varias cosas. Entonces lo primero que hay que hacer y hay que entender en física es que yo les decía que uno para poder plasmar numéricamente, digamos, los movimientos, uno tiene que saber que existe algo que se llama el plano cartesiano. Entonces lo vamos a ver. Esto se llama plano cartesiano. El plano cartesiano. Y el plano cartesiano tiene dos magnitudes. En Y tiene unas magnitudes en X. Tiene magnitudes en X y en Y. Entonces resulta que acontece que yo les decía que existían dos formas de velocidad. Dos formas de velocidad. Entonces, teníamos una velocidad y teníamos una rapidez. Y yo les decía que estos dos ejemplos, digamos, son sinónimos, pero en matemáticas son totalmente distintos. ¿Por qué son totalmente distintos? Fácil. La velocidad la vamos a hallar en el plano cartesiano. ¿Por qué la hallamos en el plano cartesiano? Porque en el plano cartesiano uno puede decir, si uno puede ir acá, que esto tiene un ángulo de 0 grados, que tiene una posición inicial, tiene una posición final, ¿sí? Que se desplazó en un espacio que se desplazó del punto 0,0. Ah, no, bueno, digamos que este no es 0,0, este sería. Bueno, entonces aquí las coordenadas, una coordenada, vamos a poner un punto acá. Aquí estos son coordenadas, esto sería con la coordenada X, Y. Entonces, si un punto en el espacio en el plano cartesiano es X, Y, entonces si este en X es 0, pues sería 0,
digamos que esto arriba es 1. Entonces, digamos que esto es 1. Acá en el plano cartesiano esto es 1. Entonces, en el punto 0,1 y se va a desplazar cierto espacio de 5. Digamos que se recorrió en 5. Entonces, corrió en X, corrió 5 y en Y todavía está en 1. Entonces, 5,1. Entonces, y tiene una altura. La altura habíamos dicho que era de 1. Entonces, si nos damos cuenta aquí en el plano cartesiano, para hallar velocidad, para hallar la velocidad, entonces nos podemos dar cuenta de varias cosas. 1, que tiene una magnitud en el espacio. 2, que tiene una magnitud en altura. 3, tiene un ángulo de inclinación. 4, tiene un punto de referencia inicial. Tiene un punto de referencia final. Es decir, uno encuentra hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? Esto es para hallar la velocidad. Es decir, la velocidad, uno tiene que decir hacia dónde va, a cuánto va, cuánta distancia recorrió, cuánto tiempo, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va hacia el norte. Vea que la flecha que yo hice acá, vea la flechita acá, esta flecha. Entonces la flecha me está diciendo que la flecha va, digamos, hacia el norte. Si la flecha va hacia el sur, si la flecha va hacia en diagonal, si la flecha va hacia el otro lado. Eso quiere decir que la velocidad implica mucho más cosas de las que uno cree que, digamos, uno puede imaginar. Entonces, si uno va en un carro de Bogotá a Melgar, ¿sí? Durante todo el recorrido, el velocímetro del carro nos está diciendo es la rapidez, porque solo nos dice una de todas estas variables. ¿Qué nos está diciendo? Que usted va hacia Melgar a una velocidad de 35 kilómetros sobre hora. Eso es lo que está diciendo el velocímetro. Una magnitud nada más. Es decir, la rapidez. Pero si ustedes ponen en el Waze si le bota, usted va hacia Melgar, va a 30 grados centígrados, va hacia el norte, tiene que llegar a tal punto en tanto kilómetro, que el Waze le dice voltea a la derecha, voltea a la izquierda, usted va hacia el norte, usted va hacia el sur. Es decir, que el Waze sí nos podría estar diciendo la velocidad. Pero el velocímetro sí nos está diciendo cuál es la rapidez. Entonces, esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. La velocidad implica mucho más cosas. Hacia dónde va, a qué velocidad va, cuál fue la distancia que usted recorrió, cuál es el tiempo, si usted está en un punto inicial, si usted está... Todo eso, por favor, apagan el micrófono, por favor. Muchas gracias. Todo esto, sí lo dice el Waze o varias aplicaciones, o uno las puede hallar si uno mantiene y calcula todo eso. Entonces, de aquí a cierto espacio y vamos a tanto tiempo, vamos hacia el norte. O sea, uno lo puede escribir y después lo puede hallar numéricamente. ¿Listo? Pregunta. Por ahí alguien quiere hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Profe, una pregunta. Si yo voy en un carro a 100 kilómetros por hora y yo voy adentro y paso mi mano desde la parte de atrás del carro hasta la parte de la frente, ¿voy a más de 100 kilómetros por hora?
No, no porque uno dentro del carro, uno va con la velocidad del carro, pero eso no quiere decir que si uno se mueve, uno está aumentando la velocidad, porque usted va dentro de la velocidad, entonces usted va con esa misma velocidad. ¿Listo? Eso quiere decir, un ejemplo, uno está dentro de la Tierra está girando. La Tierra está girando. ¿Usted siente la velocidad de la Tierra? No, ¿cierto? Eso no quiere decir que si usted avanzó en el carro a 100 kilómetros por hora, no quiere decir que usted vaya a 100 kilómetros por hora más la velocidad de la Tierra. Entonces, esas situaciones uno no las alcanza a percibir de manera instantánea. Entonces, ahí eso no quiere decir que si yo voy en el carro y uno se pasa aquí al frente, eso no quiere decir que uno vaya a más velocidad. Eso quiere decir que la velocidad inicial que usted tiene es de 300 kilómetros por hora. Pero entonces cuando usted aumenta esa velocidad, usted ya discrimina esa velocidad porque usted va en una velocidad constante. Eso quiere decir que cuando uno está en la Tierra, uno arranca en una velocidad constante que ya lleva a la Tierra, entonces uno la discrimina. Y ya solo se halla la velocidad del carro, que sería lo mismo que pasaría dentro del carro. Uno discrimina la velocidad del carro porque es constante, la elimina y haya la velocidad que usted tenga dentro del carro. Entonces, no es que se sume como tal. Por ahí alguien escribió que no ve el tablero, entonces espera a ver si yo puedo correr el tablero para ver si lo puedo ver mejor. Sí, mejor, ahora se ve mejor. Bueno, entonces eso sí ya va a ser allá de ustedes en sus computadores, muchachos. Listo, gracias. Listo, entonces dicen por aquí ya se... Sí, listo, ahorita que ya me lista me recuerdan que Ángelo no pudo seguir conectado, porfa. Yo sé cuál es Ángelo, es el paisa. Entonces, porfa, ahorita me avisan, ¿listo? Para cuando esté llamando lista, porque yo sí lo vi conectado. Entonces, esto es la diferencia entre velocidad y rapidez. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utilizan esas fórmulas que yo les di a ustedes. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, entonces. Vamos a hallar, en este momento vamos a hallar no la velocidad, sino vamos a hallar la rapidez. ¿Por qué la rapidez? Miren, si yo me hago acá, se ve más clarito, para que alumbre la ventana. Entonces, la rapidez. Entonces, vamos a poner un punto acá. Se va a desplazar hasta acá. Vamos a poner aquí el carrito. Y aquí vamos a llegar a la meta. Aquí hay una distancia. Vamos a poner una distancia de 50 metros. Y el recorrido del tiempo fue de 15 segundos. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces, ¿se acuerdan del triangulito? Entonces lo vamos a dibujar acá otra vez, el triángulo. El triángulo. Y el triángulo decía que era velocidad, distancia y tiempo. Eso es lo que dice ahí. Entonces, según esto,
tenemos que la velocidad, vamos a hallar la velocidad, en este caso sería la rapidez, porque aquí no estamos diciendo si va hacia el norte, si va hacia el sur, si va en línea recta, si va en subida, no, aquí no lo estamos diciendo. Entonces, la velocidad sería distancia, porque vamos a poner la distancia, porque va a la parte de arriba, sobre el tiempo. Tenemos la distancia, sí, 50 metros, vean. Entonces, la distancia es igual a 50 y el tiempo, dividido el tiempo, 15. Entonces vamos a poner las magnitudes de 50 metros y 15 segundos. 15 segundos. Y ahí hacemos la división. Entonces, ¿cuánto es 50 dividido 15, muchachos? ¿50 dividido 15? Eso da 3.3. O sea que la velocidad con la que iba era de 3.3 metros sobre segundos. Fácil, ¿cierto? Fácil. Entonces esta es la manera de hallar la velocidad. Esa es la manera de hallar la velocidad. Entonces, podríamos hallar también la aceleración. La aceleración que lleva el carro. O sea, si podemos decir, ¿será que esto sí está? Profe, ¿puede explicar eso de nuevo? Listo. Vamos a hacerlo otra vez. Yo les mostré, les hice copiar este triangulito. Lo vamos a volver a hacer en triángulo. Vamos a hacer en negro. Entonces yo les dije, existe este triangulito. Y en ese triangulito tenemos que la velocidad es igual a la distancia y acá el tiempo. Entonces, según esto, si yo voy a hallar la velocidad, yo le quito esto, vean, que fue lo que yo les mostré allá. Entonces, según esto, entonces sería velocidad es igual. ¿Qué nos quedó? La distancia quedó arriba, vea, quedó arriba, dividido y abajo el tiempo. Entonces ya tenemos que la fórmula de la velocidad es esta sería la fórmula de la velocidad. Entonces, teniendo la velocidad, yo decía que el carro está recorriendo, va a 50 metros hacia allá y lo recorrió hasta acá en 15 segundos. Entonces, cuando ya tenemos eso, entonces tenemos, lo vamos a hacer aquí mismo, vean. Esto es igual a la distancia. ¿Cuánto es la distancia? La distancia que recorrió fue 50 metros. Entonces la vamos a poner arriba. 50 metros. ¿Verdad? Y la recorrió en un tiempo de 15 segundos. 15 segundos, vean. 15 segundos. Entonces, ya cuando tenemos el espacio y el tiempo, dividimos 50 dividido 15. Eso nos dio 3.3 metros sobre segundos. Entonces ya con esto nos dio que la velocidad con la que iba el carro, la velocidad es de 3.3 metros sobre segundo.
¿Listo? ¿Mejor? ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. ¿No? ¿No hay preguntas? Listo. Esto es cuando queremos hallar la velocidad. Pero si nos dicen en un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo acá arriba. Si nos dicen un carro va a una velocidad de 60 metros sobre segundo. Va a una velocidad de 60 metros sobre segundo. Y recorrió 30 minutos. 30 minutos. La pregunta de ahí en este problema sería, ¿cuánta distancia recorrió? ¿Cuánta distancia recorrió? Entonces, lo primero que hay que hacer en estos ejercicios, así como este, sería muy fácil. Entonces, lo primero que hay que hacer es que esto está en minutos. Esto está en minutos, entonces lo vamos a poner acá. 30 minutos. 30 minutos. Listo. Pero si ustedes ven, esto está en segundos. Entonces siempre hay que tener esto en segundos. Entonces tenemos que hacer la regla de 3. Entonces, vamos a hacer la regla de 3. Esto que estoy explicando, esto lo debieron haber visto ya en estadística del semestre pasado. No me acuerdo si el profe se los dio. Esto es conversión. Vamos a pasar de minutos a segundos. Entonces, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 60 segundos. Muy bien, gracias por quedarlo ahí. 60 segundos. Entonces, ya cuando tenemos así, yo ya puedo cancelar minutos con minutos para que me quede segundos. Y hago la multiplicación. 60 por 30. 3 por 6. Eso da 18. 180 segundos. Correcto. $180. Entonces ya tenemos el tiempo en segundos. Entonces ya podemos borrar esto. Ya lo tenemos en segundos. Esto es lo primero que hay que hacer. Después, volvemos a dibujar el triángulo. Por si no nos hemos aprendido la fórmula. Listo. Tenemos el triángulo. Y el triángulo decía velocidad, distancia y tiempo. Este triángulo se lo tienen que aprender. Pero aquí nos están pidiendo la distancia. Es decir, que yo borro aquí arriba la distancia. Tal cual se los mostré allá en lo que yo les compartí. Y entonces tendríamos que la distancia es igual, bajo acá la velocidad, y bajo el tiempo. Ya teniendo esto, ahora sí yo puedo hallar la distancia. Entonces, la distancia es igual a la velocidad. ¿La velocidad cuánto era? 60 metros sobre segundo. Entonces la vamos a poner 60 metros. No está multiplicando. Sobre segundos. Lo voy a multiplicar por los segundos. Entonces, 180 segundos.
Si se dan cuenta, quedaron segundos arriba y quedaron segundos abajo. Esto quiere decir que yo los puedo cancelar. Entonces, cancelo segundo con segundo. ¿Para qué hice eso? Para que me queden los metros solos, vean. Quedaron los métricos solos. Y ahora voy a hacer esa multiplicación. 180 por 60. ¿Cuánto es, muchachos? 10.800. 10.800. Muy bien. Eso quiere decir que la distancia es igual a 10.800 metros. Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿No hay? No, señor. Listo, entonces resulta y acontece. Resulta y acontece que yo les decía, así se realiza el ejercicio que les dejé de tarea, uno de los dos. Ahora voy a explicar un ejemplo del segundo ejercicio que puse de tarea, porque no es de movimiento recto, sino de movimiento circular, porque voy a empezar a hacer, digamos, la introducción a los siguientes temas que vienen de aquí para allá. Igual yo puse 3 videos de apoyo. En los 3 videos de apoyo explican este tema y un poquito más a profundidad para cuando lo veamos más adelante. Explican lo que es el movimiento parabólico. Ahí les dejé un tercer punto donde ustedes tienen que escribir con sus palabras todo lo que entendieron de eso. Es redactar. Yo entendí que el movimiento parabólico es esto y esto, que hay una altura, que uno, bueno, ustedes describen lo que vieron en ese video. Y el tercer punto es un ejemplo de movimiento circular, de un movimiento circular. También puse un video donde explican cómo se puede hallar ese movimiento circular. Pero yo voy a explicar un ejemplo aquí. Porque ya hago ese ejemplo y ya hemos listo. Y terminamos. Entonces, resulta y acontece que el movimiento circular, obviamente si es circular, debe verse algo así. Decíamos que el movimiento, la partícula, vamos a hacer aquí la partícula aquí en la orilla, tiene un movimiento y el movimiento va a ser hacia allá. ¿Listo? Y que esto tiene una distancia, porque es un círculo, es decir, tiene un radio. Es decir, es como si tuviéramos, tenemos aquí la partícula, véanla acá, y va a empezar a girar así. Eso es lo que estoy demostrando ahí. Eso es lo que está haciendo ahí la partícula. Girar. ¿Listo? Entonces, tiene la misma distancia y va a empezar a girar. Entonces resulta y acontece que la partícula va a girar hasta su mismo sitio de origen en un tiempo. En un tiempo. Y ese tiempo, digamos si lo vamos a poner unos 30 segundos, es decir, se movió durante 30 segundos, giró un número cantidad de vueltas. Un número cantidad de vueltas.
Entonces resulta y acontece que si uno tiene esto, el número cantidad de vueltas, eso se llama la frecuencia. ¿Por qué se llama frecuencia? Porque es la cantidad de vueltas con las que se repite en el tiempo. Entonces uno dice, voy a poner otro ejemplo de frecuencia. Uno está parado esperando el Transmilenio y pasan varios buses. Y alguien le pregunta, venga, ya pasó el 617. Entonces le dicen, no, es que no han mandado tantos buses. Entonces eso quiere decir que no están mandando buses con frecuencia. Pero dicen, uy, no, sí ha pasado hartos. Eso quiere decir que ha pasado con frecuencia. Entonces es el número de cantidad de vueltas. Eso se llama frecuencia. Entonces existen dos fórmulas para poder hallar el periodo, que en este caso sería el tiempo, y la frecuencia, que sería el número cantidad de vueltas. La número cantidad de vueltas. Entonces la fórmula dice que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Esa sería la primera fórmula. Me hacen el favor y la copien. Y hay otra fórmula que dice que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que sería la segunda fórmula. Entonces ya con esto podríamos hacer un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo parecido al que yo puse de tarea. Entonces el ejemplo de tarea ayer, bueno, y es porque me hizo falta una fórmula. Y hay una tercera fórmula para poder hallar la velocidad de la partícula, o sea, con qué velocidad va la partícula, que es el tema que estamos viendo, velocidad y rapidez. Entonces, velocidad, la voy a poner acá arriba. Velocidad es igual a 2pi por R dividido el periodo. Eso cuando estamos hablando del periodo, pero también lo podemos ver de la siguiente manera. Velocidad es igual a 2pi por el radio por la frecuencia. Entonces tenemos 4 fórmulas que nos pueden servir de aquí en adelante. Entonces tenemos la primera, que sería la velocidad con el periodo, la segunda, que sería la velocidad con la frecuencia. Entonces, el ejercicio que puse de tarea dice que el radio, voy a poner un ejemplo, es de 13 metros
y que gira a una frecuencia de 25 Hz. El Hertz sería la frecuencia, entonces F es Hertz, HZ. Y el tiempo o el periodo se daría en segundos. Entonces, si uno tiene esto, vea que esta fórmula que tenemos acá nos dice que podemos utilizar el radio, la frecuencia, para poder hallar la velocidad. Entonces, teniendo esta formulita que dice velocidad es igual a 2pi por r por la frecuencia, la podemos utilizar para hallar cuál es la velocidad de la partícula dando vueltas. Así se resuelve el ejercicio que les puse de tarea. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para que ustedes lo hagan parecido al de la tarea. Entonces, dice, velocidad es igual a 2pi por el radio por la frecuencia. Tenemos el radio, tenemos la frecuencia. Entonces, velocidad es igual a 2pi por el radio es de 13, por la frecuencia, que es 25. Entonces, si hacemos eso en la calculadora, eso sería 2 por 13 por 25. Eso da 650. O sea que la velocidad es igual a 625 pi metros sobre segundos. Y esa sería la respuesta. ¿Por qué yo no cambio pi? No quito pi, porque pi es una magnitud que está dentro del circuito del giro. Es decir, es una constante. Y como es una constante, no es necesidad hallarla, porque pi es un número re grande. 3,1416, 19, y eso tiene un montón de números. El número es re largo. Entonces, para que sea exacto y no tener que utilizar todos esos números, yo lo dejo ahí normal, lo dejo igual. Entonces, la velocidad sería 625 pi metros sobre segundos. Y esta sería la forma de que se hace el tercer ejercicio que les puse de tarea. Es muy parecido, demasiado parecido. ¿Listo, muchachos? Entonces, voy a empezar a llamar lista, muchachos. Voy a llamar lista. Uy. Ya. Entonces vamos a llamar lista. Vamos a poner acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me anda? Se bloqueó esta vaina. No, tocó copiarlo en el cuaderno otra vez. Me está dejando llamar lista como quiero. Hola.
No, copiemos la asistencia en el cuadro. Está lento. Eso espero. Pongamos la fecha. Hoy estamos a 27. Hoy es 27 y hoy ustedes son C1, grupo 5. Listo, arranquemos. Herrera Delgado Andrea. ¿No vino? Ah, presente, ya. Ya lo tengo acá, Ángelo. Malagón, Angie Vanessa. Presente. Botero, ¿será Romero? Es que no alcanzo a ver todo el nombre. Botero, Romero, Camilo Hernando. Listo, ya lo vi por ahí. Palacios, Camilo. ¿No vino? ¿Se quedó por allá durmiendo? Ah, ya, listo. Pérez, Gualí, Cristian. Presente. Suárez, David Sebastián. Profe, tú saltaste. Yo soy después de Camilo Botero. Estoy llamando lista en el orden que tengo aquí de los que están en la videollamada, no en la lista. Entonces, ya más adelante te llamaré. Ah, ok. Porque es que no me dejó desde la lista acá, se quedó cargando y no sé qué pasaría. Como si todos los profes estuvieran llamando al tiempo lista y se me bloqueó a mí. Entonces, por eso los estoy anotando eso en una hoja. Suárez, David, ya. Maldonado, Edison Andrés. Presente. Santi Esteban, Eduard Santiago. Presente, profe. Camargo Ramírez Estefanía. Presente. Rojas Carranza Felipe. Montañez Murcia Gabriela. Presente, profe. Moreno, debe ser Palacios, Giancarlo Enrique. Presente. Martín Guilián. Martín Rodríguez, listo. Zambrano, Morales Zambrano Iván.
Listo, ya contestó por allá. Malagón Bustos, John Alejandro. Presente. Carvajal Ortiz, Jorge. Presente. Lizarazo Díaz, José. No contestó. Presente. Ya contestó. Bien. Perdón. Suárez Juan Camilo. Presente. Rodríguez Villarreal, Juan Manuel. Presente. Caroline Bolaños Nieves, Caroline. Pulido Vera, Caterín. Presente. Olaya Cristian Javier. Presente. Jiménez Leonela. Presente. Aquí hay alguien que dice Liri. Me hace el favor y me dice todo el nombre completo, por favor. Howard Fuentes. ¿Cómo? Howard Fuentes. Sería chévere que cambiara y pusiera el nombre completo ahí para cuando uno esté calificando también los trabajos, nosotros los profes nos acordemos, es como por practicidad, ¿vale? Les recomendaría, por lo menos a mí sí me serviría bastante porque se me olvidan los nombres. Bueno, listo. Y después no sé a quién le voy a poner la nota, ¿vale? Sierra Nava Lorena. Presente. Si no se acuerda, me pone un 10 y ya de una. Tan fácil, ¿sí o no? Camargo, Fernández Camargo Manolo. Presente. Y creo que quedan Arias Nuri. Presente, profe. Galeón Duarte Paula. Presente. Herrera Esteban. Bien, ya contestó por allá. Tobar Valentina. Bien, también contestó por ahí. ¿Hizo falta alguien que no haya llamado porque me salté o algo así? ¿O llamé a todos?